Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Nicoli Segura, soy escritor y autor de varios libros, vivo en la ciudad de Arequipa, Perú. Y bueno, a mí me gustaría hablarles sobre los consejos que por lo menos a mí me han servido para poder escribir cuentos o narraciones cortas. Primero habría que definir un poco qué es un cuento, ¿no? Y básicamente yo me refiero a los cuentos para adultos, no a los cuentos para niños, sino al tipo de narración que está ligada, por ejemplo, al horror, a lo fantástico, a la ciencia ficción, y que está básicamente destinada a un público juvenil o adulto en todo caso, ¿no? Y un cuento pues no es más que la puesta en escena en la literatura de lo que sería algo que de repente uno vivió o parte imaginación o invención de la persona de acuerdo a las experiencias que ha tenido o incluso a sus lecturas, incluso ligada a artes como el cine, etcétera, ¿no? Entonces un cuento puede ser real o ficticio, pero yo prefiero siempre, sobre todo en los géneros colindantes a lo fantástico, aquellos ligados a lo que la ficción y la fantasía se unen en un todo común o coherente. Usualmente se ha considerado el cuento desde los más pequeños, desde una palabra, y existe uno que se llama simplemente Dios, que es de un mexicano, hasta 10.000 palabras, que algunos consideran también como noveleta, que serían ya cuentos extensos. Personalmente siempre he elegido cuentos entre 2, 3 a 6 páginas, porque yo soy de la escuela y de las recomendaciones de Edgar Allan Poe, que decían que un cuento debe leerse de preferencia de un solo tirón, de manera que lo que al lector le parezca, la impresión que le dé, sea en una sola lectura y no dejarla unos minutos, unos días o unas semanas, como es el caso, por ejemplo, de la novela, ¿no? El cuento necesita ser leído de una sola vez. Ahora, para mí la definición de cuento básicamente tiene que ver con la agilidad narrativa, a diferencia de la novela, ¿no? En donde hay mucho más espacio y en donde se puede narrar, vamos a decir, por un tronco con ramas, ¿no? Y volviendo, bueno, quizás a la idea central, pero en el cuento básicamente se tiene que narrar por el, por el tronco mismo, no por las ramas. Eso quiere decir que los cuentos esencialmente son solo una idea y todo esto apunta probablemente a un final que sea como un embudo. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre inicios y finales. Pero primero quiero decirles que dentro de las personas que yo he visto que construyen cuentos, sobre todo en los cursos taller que he dictado, lo más usual es, o el error más común cuando uno empieza a escribir es la repetición innecesaria de palabras, ¿no? Muchas veces repiten las mismas palabras en el cuento y aparece como disco rayado. O incluso la misma idea la dicen de dos formas diferentes y están allí cuando podría ser una sola, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso porque el cuento tiene que ser muy conciso, tienen que estar las palabras justas y necesarias. Debemos ser nosotros los escritores de cuentos, los economistas de la palabra. Si alguna palabra sobra, es mejor quitarla. Las palabras que están en el cuento tienen que tener un porqué y un motivo que ayude a mejorar el cuento, no a alargarlo. Bueno, tampoco es bueno tener en el cuento la utilización de frases hechas. Hay algunos cuentos que empiezan, había una vez, aunque esto es más de cuentos de hadas, y ciertas frases que se repiten comúnmente no solo en la literatura, sino en el hablar diario, que se llaman lugares comunes y que no es bueno ponerlos en los cuentos porque en vez de mejorarlo, lo hace mucho más común a ojos del lector. Ahora, la forma tradicional, por ejemplo, de los cuentos del siglo XIX, vamos a decir, Edgar Allan Poe inicia el cuento moderno de alguna manera, era primero presentar a los personajes, el lugar, las circunstancias y luego recién el meollo del asunto, la narración, la acción.
Hoy en día las cosas han cambiado un poco y creo que el cuento moderno, el del siglo XXI, lo que desea es llevar al lector, primero que todo, una narración corta de unas cuantas páginas y que su inicio de frente capture la atención. Es decir, si uno quiere presentar a su personaje un tanto, porque no hay tanto espacio como en la novela, quizás lo puede ir haciendo a lo largo de la narración. No necesariamente con una descripción, sino dando a entender con acciones qué es lo que hace su personaje y cómo piensa o cómo es. Siempre hay un narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿no? Sobre todo, creo yo que los cuentos en primera persona, como si le estuviera sucediendo al que lo está contando, es algo que ayuda mucho más a la comprensión de la lectura y lo hace incluso más verosímil, de alguna manera. Bueno, el inicio de los cuentos, y siempre he puesto un ejemplo, como digo, debe atrapar al lector. Y el cuento La Metamorfosis de Kafka inicia de una forma magistral, porque nos dice más o menos así, de lo que recuerdo, que cuando Gregorio Samsa despertó de una mañana de un sueño intranquilo, se vio convertido de pronto en un monstruoso insecto. Y luego continúa este cuento, que es, bueno, un cuento largo, pero ya desde inicio Kafka nos ha atrapado con esas pequeñas palabras, porque de alguna manera se acontece algo insólito, extraño, sobrenatural o fantástico, y nosotros queremos saber de qué se trata, porque no es lo común, no es lo usual, ¿no? Y entonces esa es una técnica de inicio, anticipar algo o decir algo que el lector le cause intriga o misterio, ¿no? Para poder continuar la lectura. Ahora, los finales de cuentos, como decía hace un rato, a mí me gustan mucho cuando básicamente el cuento es un embudo y al final como que nos choca, ¿no? Nos sorprende el final, es como un jaque mate que nos hace el autor a nosotros los lectores, o es como una cachetada al lector, es algo inesperado. Ese tipo de finales a mí me agrada mucho, no siempre son factibles porque depende también un poco del subgénero que estemos haciendo, de la temática y sobre todo de qué estemos escribiendo. Hay también finales de corte circular, ¿no? Donde tanto inicio como final es la misma circunstancia, incluso a veces las mismas palabras, ¿no? Un bello ejemplo de esto es el cuento de Miss Amnesia de Mario Benedetti. Bueno, ¿qué tipos de finales hay? Pues hay muchos, ¿no? Algunos que son abiertos, que dejan a la expectativa y para que el lector pueda entender, explicarse él mismo qué sucedió. Otros son cerrados, en donde todo se explica, o por lo menos casi todo, más característico quizás del realismo, ¿no? De la narrativa realista. En cambio, los cuentos fantásticos, que usualmente son sobrenaturales, que rompen la realidad, siempre encuentran un final inexplicable. Uno no entiende, no comprende cómo eso sobrenatural ha roto la realidad, pero lo acepta como lector. Y ese tipo de cuentos por lo menos son los que yo hago, pretendo hacer. Ahora, hay cuentos que cuando uno lee, por algún motivo, ya sea por los gustos personales o por la forma de narrar del autor, se queda recordando toda una vida. Y eso es lo que pretende, creo yo, un escritor. Yo soy de los convencidos de que de 10 cuentos que escribe un escritor, vamos a decir, promedio, uno es de esos cuentos que uno recuerda toda la vida. El resto pueden ser regulares o buenos, pero no nos van a quedar en la retina o en la memoria mucho tiempo. Yo recuerdo por años cuentos que leí, por ejemplo, de Julio Cortázar o de García Márquez o de Julio Ramón Ribeiro y que los recuerdo como si los hubiera leído hace una semana, ¿no? Porque se me quedaron. Definitivamente la forma en la que fueron escritos era como para que hasta el día que muera yo siga recordándolos. Ahora, no todos los cuentos se escriben igual. Evidentemente, de acuerdo a las circunstancias, hay personas que prefieren
hacerlo lineal, con un inicio, un medio y un final, que a veces el final podría ser incluso el inicio, ¿no? Esas son técnicas que se pueden utilizar, como por ejemplo anticipar un dato de lo que va a suceder después o quizás al final, ¿no? Como en el túnel, ¿no? Que más o menos dice: yo soy Juan Pablo Castel, el hombre que mató a María Iribarren, ¿no? Entonces, de entrada ya sabemos que hay un asesinato y eso implica que la lectura nos capture también. Yo he escrito cuentos, les confieso, que por ejemplo he tenido el final, pero no el resto. Y he tenido que escribir de atrás para adelante, digamos, para llenar todo eso que faltaba, desde un inicio hasta el final, porque el final ya estaba de alguna manera preconcebido. Esa es otra forma de escribir. Y una más, hay personas que son muy buenos oradores o narradores de cuentos orales. Y entonces, a la hora de escribir en el papel, como que se nublan, pero verbalmente cuentan muy bien. Y para ellos el consejo creo que es evidente: grabarse a sí mismo la voz y luego transcribir eso que uno lo ha contado oralmente al papel. Creo que sería mucho más fácil para ese tipo de personas que hablan bien, ¿no? Ahora, yo no uso una estructura usualmente preconcebida de todo el tema del cuento, ¿no? O un esqueleto. Usualmente es una idea la que se presenta y por eso el escritor siempre está lleno, como un radar, buscando ideas en todo lo que vive a diario, lo que lee, lo que ve, lo que escucha, y siempre hay algo por ahí que a uno no se le escapa y lo atrapa. Y eso se convierte muchas veces en la idea inicial para hacer un cuento. Y así trabajo yo, ¿no? Como antes tenía la buena costumbre, por ejemplo, de anotar esas ideas y luego, cuando tenía más tiempo, escribir. Otras veces la idea quería salir ya y tenía que ir inmediatamente a escribirla en la computadora porque no quería aguardar a que se me pasara esa primera impresión del gusto por la idea y escribir el cuento, ¿no? Bueno, esa es otra forma. Ahora, el cuento en sí es algo que el lector, cuando ya tenga el libro de cuentos delante, va a defenderse solo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar el autor para explicar qué quiso decir en el cuento. El lector no va a tener esa posibilidad. Entonces, los cuentos tienen que defenderse solos, tienen que estar de tal manera escritos que no haya necesidad de una consulta. Y creo que eso es importante, ¿no? Y para finalizar, bueno, hablarles un poco sobre lo que es el tema del cuento fantástico, que como he dicho, anticipado, se trata de una ruptura con la realidad y que es inexplicable, ¿no? A veces hay cierta aproximación también con el cuento de horror, que básicamente su función es producir miedo, mientras que el cuento fantástico no necesariamente, porque también puede ser algo de humor, pero sobrenatural. Usualmente la relación entre el término fantasma y fantástico, por ejemplo, ha dado cabida a ciertas similitudes en estas dos vertientes de la literatura fantástica y la de horror, ¿no? A mí me gustan mucho estas dos, pero creo que no es lo que prima, sobre todo en las últimas décadas. El realismo siempre ha estado muy presente, pero es interesante animarse a escribir este tipo de cuentos que mucho tienen que ver con la imaginación más que con la vivencia propia, ¿no? A veces es lo que nosotros hubiéramos querido vivir, pero de una manera sobrenatural. Y eso llama la atención a muchos, nos hace recordar a veces los temores primeros, cuando éramos niños, de cuando jugábamos y nos reíamos con el grupo de amigos, y esos recuerdos, como que es llevado a la estética de la literatura, nos hace querer leer este tipo de cuentos que tienen que ver mucho con la imaginación, lo sobrenatural, lo fantástico y el miedo. Muy bien, espero que les haya gustado un poco los consejos que les he dado. Hay mucho por hablar, pero espero que este sea solo el primer video de estos consejos para escribir cuentos. Muy bien, nos vemos y hasta la siguiente.